Teodora, una princesa bizantina, vendida como trofeo de guerra. ¿Qué secretos esconde su trágico destino? Descubre su historia, llena de intriga y supervivencia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la opulencia de Constantinopla, la capital del Imperio bizantino. Tú eres un testigo privilegiado de su esplendor. Palacios de mármol blanco, iglesias con cúpulas doradas que brillan al sol, calles repletas de mercaderes de Oriente y Occidente, un crisol de culturas y riqueza inigualable. La corte imperial, un hervidero de intrigas políticas, pero también de refinamiento artístico y lujo desbordante. Teodora, aún una niña, creció en este ambiente de esplendor y poder. Piensa en los banquetes fastuosos, en las mesas repletas de manjares exóticos, los vinos aromáticos, la música celestial que resonaba en los salones imperiales. La vida en la corte era un espectáculo constante, una danza entre la pompa y la ceremonia, donde cada detalle, desde la vestimenta hasta la etiqueta, reflejaba el poder y la grandeza del imperio. La princesa Teodora, rodeada de lujo, disfrutaba de una educación privilegiada, aprendiendo las artes, las letras y las complejidades de la vida cortesana. Pero detrás del brillo y el glamour, existían las sombras. Las rivalidades entre las familias nobles, las conspiraciones palaciegas, la constante amenaza de invasiones y rebeliones. Incluso dentro del círculo íntimo de la corte imperial, la vida no estaba exenta de peligros. La seguridad y el bienestar de una princesa, aunque aparentemente asegurados por la opulencia que la rodeaba, dependían de las complejidades de la política imperial y el favor del emperador. Pero volvamos a Teodora. Su nacimiento, en medio del esplendor y la decadencia de Constantinopla, estuvo envuelto en una atmósfera de intrigas palaciegas. Imagina el murmullo constante de secretos, las alianzas que se tejían y se rompían, las ambiciones desmedidas de la corte imperial. Ella, una niña de ojos oscuros y cabello negro azabache, creció en ese ambiente complejo, observando, aprendiendo, absorbiendo las lecciones, tanto explícitas como implícitas, de un mundo que la rodeaba. Su educación, aunque privilegiada para su época, no se limitó a las artes liberales propias de una princesa. Teodora aprendió a leer, escribir, y a dominar el arte de la retórica, pero también a observar el sutil juego de poder que se desarrollaba a su alrededor. Aprendió a leer entre líneas, a descifrar las miradas y los gestos, a entender el lenguaje silencioso de la corte. Ese conocimiento, tan valioso como cualquier libro antiguo, la preparó para el futuro. Un futuro incierto que se avecinaba. No fue una infancia idílica, ni mucho menos. Las intrigas cortesanas, los rumores, las rivalidades entre las familias nobles, todo ello formó parte de su realidad cotidiana. A pesar de su estatus, la amenaza constante de la inestabilidad política y la violencia castraba cualquier sensación de seguridad. Ella aprendió a sobrevivir, a navegar por las complejidades del poder, a desarrollar una agudeza mental y una capacidad de adaptación que la marcarían para siempre. Imagina a Teodora, aún una niña, en el corazón del palacio imperial. Tú ves el brillo de la púrpura y el oro, pero también sientes el peso de las rivalidades dinásticas. Las familias que aspiraban al trono, con sus alianzas y traiciones, tejían una red compleja alrededor de su cuna. Cada sonrisa, cada mirada, podía esconder una amenaza. La grandeza de Bizancio era también su perdición, un escenario donde el poder se disputaba con la misma ferocidad que el amor. Las dinastías, esos árboles genealógicos de poder, se entrelazaban y chocaban. Tú eres testigo silencioso de las negociaciones secretas, los matrimonios arreglados para consolidar alianzas, las conspiraciones que se urdían en las sombras. Cada miembro de la familia imperial, con sus propios intereses y ambiciones, era una pieza clave en este juego mortal. Un simple error, un movimiento en falso, podía costarle la vida o el exilio. Piensa en los lazos de sangre, tan fuertes como las cadenas. Unos lazos que, a veces, se convertían en grilletes. La familia imperial, a pesar de su riqueza y poder, estaba unida por lazos que podían ser tanto fuente de apoyo como de destrucción. Hermanos que competían por el favor del emperador, primos que se disputaban el trono, y tíos que tramaban en secreto la caída de sus sobrinos. Teodora, pequeña e indefensa, era una pieza en este tablero de ajedrez mortal. Pero la tranquilidad de la corte era una máscara. Tú empiezas a percibir el creciente murmullo de las amenazas externas.
Los bárbaros, esos pueblos que se agolpaban en las fronteras del imperio, se volvían cada vez más audaces. Sus incursiones, antes esporádicas, ahora eran más frecuentes y devastadoras. Los informes llegaban a Constantinopla, pintando un cuadro sombrío de aldeas en llamas y poblaciones saqueadas. El emperador, con su rostro endurecido por la preocupación, reunía a sus consejeros para discutir estrategias, pero la sensación de indefensión era palpable. Los hunos, bajo el temible Atila, eran una amenaza constante en el norte. Sus feroces guerreros a caballo, con sus arcos y sus lanzas, se convertían en una pesadilla para las legiones romanas. Al este, los persas, con su poderoso ejército, mantenían una presión incesante sobre las fronteras orientales del imperio, amenazando con desestabilizar el frágil equilibrio de poder. Tú ves las cartas oficiales, los mapas tachados de rojo, el miedo latente en los ojos de los generales. La presión sobre el imperio era inmensa. Recursos que antes se destinaban a la construcción y al esplendor imperial ahora se desviaban hacia la defensa. El ejército, aunque poderoso, se veía sobrepasado por la magnitud de las amenazas. Los impuestos subían, la gente sufría, y el descontento crecía. Tú sientes la tensión que se acumulaba en las calles de Constantinopla, un presagio de los terribles eventos que estaban por venir. La paz era un recuerdo lejano, un espejismo en un desierto de guerra. Ese murmullo se convirtió en un rugido ensordecedor. Viste cómo las legiones, otrora imponentes, se desmoronaban ante la fuerza bruta de los invasores. La tierra temblaba bajo el peso de los caballos y el choque de las espadas. Constantinopla, la joya del imperio, la ciudad que parecía inexpugnable, se veía asediada por todas partes. Tú, desde la lejanía, presenciaste el inicio de la caída, un espectáculo de horror y desesperación. Las murallas, que durante siglos habían resistido incontables asedios, comenzaron a ceder. Los gritos de los soldados, mezclados con los lamentos de la población, resonaban en el aire. El sonido de la destrucción era ensordecedor, un martillo golpeando el alma misma del imperio. La elegante arquitectura de la ciudad, símbolo de poder y grandeza, se convertía en cenizas y escombros. Tú observabas impotente desde la distancia, la imagen de la grandeza imperial desvaneciéndose en el caos y la violencia. La caída de Constantinopla no fue solo una derrota militar, fue el fin de una era, el colapso de un mundo que creías inquebrantable. La tragedia se cernía sobre ti, no solo como espectadora, sino como una amenaza que se acercaba inexorablemente. El polvo se asentaba sobre el campo de batalla, un manto marrón que cubría la tragedia. Tú viste cómo los soldados enemigos se acercaban, sus rostros endurecidos por la guerra, y la desesperación te invadió. El ejército imperial, tu ejército, estaba derrotado. La cacofonía de gritos y gemidos se apagaba lentamente, dejando un silencio sepulcral que solo rompían los lamentos de los heridos. Entonces, lo viste a él, el líder de los invasores, imponente sobre su corcel. Sus ojos, fríos y calculadores, te buscaron entre el caos. Un escalofrío te recorrió la espina dorsal, mientras sentías el peso de la derrota, el final de tu mundo tal como lo conocías. La captura era inevitable, la princesa, convertida en prisionera. Te arrastraron lejos del horror, entre los cuerpos de los caídos, el hedor a sangre y muerte te envolvía. El lujo de tu vida palaciega se desvaneció. La seda y el oro fueron reemplazados por la áspera tela de un saco, el suave lecho por el duro suelo. El horror de la derrota no era solo la pérdida de una batalla, sino la pérdida de tu libertad, de tu dignidad, de tu futuro. Te arrastraron, la tierra fría bajo tus rodillas raspadas. El hedor a sudor, miedo y especias te golpeó con fuerza, un mercado de esclavos, un hervidero de cuerpos y desesperación. Tus ropas, otrora símbolo de realeza, ahora estaban rasgadas y sucias, un testimonio de tu caída. Los ojos de los mercaderes, duros y calculadores, te examinaban como si fueras un animal, buscando la mejor oferta por un trofeo de guerra. La humillación era palpable. Cada mirada, cada tos, cada murmullo era una afrenta a tu dignidad. Te ofrecieron como un objeto, un premio de guerra, tu cuerpo y tu alma puestos a la venta al mejor postor. El peso de la derrota aplastaba tu espíritu, mientras la promesa de una vida de servidumbre se cernía sobre ti como una espada. El martillo del subastador resonó, golpeando el aire con una crueldad que te heló hasta los huesos. Cada puja era una nueva herida en tu alma, cada moneda una humillación más.
Te observaban, te valoraban, te discutían como si fueras un caballo o una herramienta, y no la princesa que alguna vez fuiste. El deshonor era insoportable, un peso que amenazaba con aplastarte por completo. Tus ojos se encontraron con los de él, un bárbaro, enorme, con una cicatriz que le cruzaba la cara como un rayo. Su mirada era fría, calculadora, sin un ápice de compasión. Te arrastró hasta una celda oscura y húmeda, el olor a moho te invadió. La única compañía eran las ratas y el eco de tus propios latidos. El nuevo amo, Atilo, te observaba desde la oscuridad, un depredador que había encontrado su presa. Los días se convertían en una monotonía de hambre, frío y humillación. Te obligaban a realizar trabajos extenuantes, el cuerpo te dolía, cada músculo protestaba. Las pocas palabras que intercambiabas con Atilo eran órdenes ásperas, pronunciadas con una voz gutural que te helaba la sangre. El miedo se había convertido en tu única compañera, una sombra que nunca te abandonaba. Las noches eran aún peores. La oscuridad te envolvía, amplificando cada ruido, cada susurro. Los sueños, si es que se podían llamar así, eran pesadillas donde la desesperación se mezclaba con la tristeza. Y siempre, en el fondo de tu mente, la certeza de que tu vida, tu dignidad, habían sido robadas. Atilo, tu amo, era el dueño absoluto de tu destino, y ese destino parecía escrito en la piedra fría de tu prisión. La celda era fría, húmeda, y olía a tierra mojada y miedo ajeno. Pero en tu interior, algo se resistía a romperse. ¿Recuerdas las lecciones de tu madre, la emperatriz, sobre la fortaleza interior, sobre la dignidad que incluso la adversidad no puede arrebatar? Eras una princesa, hija de un imperio, y aunque ahora eras prisionera, tu espíritu permanecía indomable. La mirada de ese bárbaro, aunque fría, no te había quebrado. Cada noche, antes de dormir, cerrabas los ojos y te imaginabas en el palacio, rodeada de lujos y rodeada de tu familia. Recordabas el sonido de las olas del mar, el aroma de los jardines imperiales, el calor del sol en tu rostro. Esos recuerdos eran tu refugio, tu fortaleza contra la oscuridad que te rodeaba. Eran la llama que mantenía viva la esperanza en tu corazón. Sabías que la supervivencia no dependía solo de la fuerza física, sino también de la fuerza mental. Te negabas a dejar que el miedo te consumiera. Te aferrabas a la esperanza, a la certeza de que algún día volverías a ver a tu gente, a tu hogar. Esa esperanza, alimentada por la fuerza de tu espíritu, era tu escudo contra la desesperación, tu arma secreta contra la brutalidad de tu cautiverio. El primer golpe te dejó sin aliento. No fue un golpe fuerte, pero sí humillante. Te arrancaron tu ropa, dejando tu cuerpo expuesto a la fría mirada de los bárbaros. Te obligaron a trabajar sin descanso, bajo el sol abrasador o la lluvia implacable. Tu cuerpo, antaño símbolo de realeza, ahora era una herramienta para el trabajo más duro, una carga adicional en la espalda de un pueblo conquistado. El hambre era una constante. Raciones mínimas de pan duro y agua sucia eran tu sustento diario. El sueño, un lujo que apenas podías permitirte, interrumpido por los constantes quejidos de dolor y las amenazas de los guardias. Tu cuerpo se debilitaba, las heridas se infectaban, y la esperanza parecía desvanecerse con cada amanecer. La violencia era parte de tu cotidianidad. Golpes, insultos, y miradas de desprecio te acompañaban a todas partes. Tu dignidad, tu pasado, tu nombre, todo había sido borrado. Eras solo un número, una propiedad, un objeto sin valor más allá de tu capacidad para trabajar. La única compañía era el silencio, roto solo por el crujir de tus huesos doloridos y el eco de tus propios suspiros. El trabajo era agotador, una cadena interminable de tareas humillantes bajo el sol implacable. Un día, mientras recogías leña en el bosque, escuchaste un ruido. Un caballo, un hermoso corcel negro, se acercaba con un jinete imponente. Su armadura relucía, aunque desgastada por el tiempo, y su mirada, aunque severa, no te inspiraba tanto miedo como los bárbaros. Era diferente. El jinete se detuvo a cierta distancia, observándote con atención. No te habló de inmediato. Solo te miró, como si intentara descifrar algo en tu mirada. El silencio se prolongó, pesado y tenso, hasta que finalmente, con voz grave pero suave, te preguntó en un dialecto que, aunque con dificultad, lograste entender: ¿eres tú Teodora, la princesa de Bizancio? Asentiste con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta.
La sorpresa te paralizó, pero una chispa de esperanza comenzó a encenderse en tu interior. ¿Quién era este hombre? ¿Un aliado inesperado en este infierno? El jinete, tras un instante de silencio, continuó: he venido a rescatarte. Prepárate para partir. Sus palabras resonaron como una promesa en el silencio del bosque. El corcel negro, asustado pero dócil, te permitió acercarte. Su jinete, un hombre con la mirada profunda y el rostro curtido por el sol, te ofreció ayuda. Hablaba en voz baja, de una red de antiguos esclavos que planeaban su huida hacia el norte, hacia tierras libres. Era una conspiración arriesgada, un juego de sombras y susurros, pero ofrecía la única posibilidad de escapar de tu cautiverio. Te prometieron refugio, un lugar donde podrías curarte las heridas, física y emocionalmente. Pero la ruta hacia la libertad era peligrosa. Cada paso era una apuesta, cada sombra, una amenaza. Debías confiar en estos extraños, en sus planes, en su promesa de un futuro mejor, un futuro sin cadenas ni humillaciones. La conspiración era un laberinto de encuentros secretos y mensajes codificados. Cada persona que conociste era un eslabón vital en la cadena que te llevaría a la libertad. Tu corazón latía con fuerza, un torbellino de esperanza y temor. La redención parecía inalcanzable, pero la posibilidad de un nuevo comienzo te impulsaba a seguir adelante, a confiar en la promesa de un futuro diferente. Él te habló de una red de antiguos aliados dispuestos a ayudarte a escapar. Te describió un camino peligroso, a través de bosques oscuros y montañas traicioneras, pero una posibilidad de libertad. La noche siguiente, bajo la luz de la luna, te deslizaste fuera de tu prisión, el corazón latiéndote con fuerza en el pecho. El miedo era un compañero constante, pero la esperanza, aún más poderosa, te impulsaba hacia adelante. Te adentras en la oscuridad, guiada por la tenue luz de las estrellas y el conocimiento que el hombre te había dado. Cada crujido de ramas, cada susurro del viento, te ponía en alerta. La posibilidad de ser descubierta era aterradora, pero la idea de una vida mejor, de la libertad, era más fuerte que cualquier miedo. Tuviste que sortear ríos caudalosos y escarpadas pendientes, con solo la fuerza de tu voluntad como guía. El hambre y la sed te atormentaban, pero seguías adelante. Dormías poco, siempre alerta, con el oído atento a cualquier sonido sospechoso. Encontraste refugio en cuevas y bajo la protección de árboles imponentes, siempre con la mirada puesta en el horizonte, buscando un indicio, un signo de esperanza. Cada día era una lucha por la supervivencia, un paso más hacia la libertad que tanto anhelabas. Un día, al amanecer, divisaste a lo lejos un pequeño asentamiento. Era una señal, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Aún te esperaban muchos peligros, pero por primera vez en mucho tiempo, sentiste que la libertad estaba a tu alcance. La lucha había sido ardua, la supervivencia, una constante batalla, pero tú seguías de pie, lista para enfrentarte a lo que se te presentara. La huida fue agotadora. Días y noches recorriendo senderos apenas visibles, el miedo constante a ser descubierta te empujaba hacia adelante. Dormías al raso, con el sonido de los lobos como tu única compañía. La comida era escasa, a veces solo frutos silvestres o raíces que recogías con manos temblorosas. Cada amanecer era una nueva lucha por la supervivencia, una carrera contra el tiempo y contra la desesperación. Llegaste a un pequeño pueblo remoto, alejado de las rutas comerciales y del alcance del imperio. Sus habitantes, campesinos humildes que vivían al margen del poder imperial, te ofrecieron refugio a cambio de ayuda en los campos. El trabajo era duro, tus manos se llenaron de callos, pero al menos tenías un techo sobre tu cabeza y comida suficiente para sobrevivir. El anonimato era tu mejor escudo, tu nueva identidad. La vida fuera del imperio era diferente a todo lo que conocías. La opulencia y el lujo de la corte quedaron atrás, reemplazados por la sencillez y la austeridad de la vida rural. Aprendiste a tejer, a cultivar la tierra, a valorar la amistad y la solidaridad de aquellos que te acogieron. A pesar de la dureza de la existencia, encontraste una cierta paz en la quietud de la vida sencilla, una libertad que antes solo podías soñar. Finalmente, tras días de incertidumbre, divisaste una pequeña aldea en el horizonte. El humo que salía de sus chimeneas te dio una chispa de esperanza. Te acercabas con cautela, el corazón latiéndote con fuerza en el pecho. Era un riesgo, pero la necesidad de refugio era mayor que el miedo. Un anciano,
con una mirada penetrante y un rostro surcado por el tiempo, te vio desde la entrada de una humilde cabaña. Al reconocer el brillo singular en tus ojos, sus labios se curvaron en una sonrisa tenue. Era tu tío materno, un hombre que creías perdido para siempre en el caos de la guerra. Sus palabras, aunque pocas, fueron un bálsamo para tu alma herida. Te ofreció cobijo, comida, y lo más importante, la promesa de un nuevo comienzo, lejos del horror que habías vivido. La cabaña era pequeña, pero cálida y acogedora. El olor a pan recién horneado y a madera humeante te envolvió en un abrazo reconfortante. Después de tanto tiempo de privaciones, el simple hecho de tener un techo sobre tu cabeza y una comida caliente en tu estómago era un lujo inmenso. Mientras saboreabas el caldo caliente, escuchaste la historia de tu tío, su lucha por sobrevivir y su búsqueda infructuosa de ti. En sus ojos viste una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por las pérdidas sufridas, esperanza por el futuro que se vislumbraba. Tu tío te habló de un pequeño pueblo costero, un lugar alejado de las guerras y los conflictos, donde podrías empezar una nueva vida, libre y anónima. Fue la promesa que necesitabas oír para comenzar a sanar. El miedo te atenazaba aún, pero el olor a pan recién horneado te tranquilizó un poco. Las casas, humildes pero acogedoras, te ofrecían un respiro después de tanto sufrimiento. Observabas a la gente, sus rostros curtidos por el sol, sus ropas sencillas, y te preguntabas si alguna vez podrías encajar en este nuevo mundo, tan diferente al lujo y esplendor que conociste en tu pasado. Aprendiste a tejer, a cocinar, a realizar tareas que jamás imaginaste hacer. Tus manos, antes adornadas con joyas, ahora se endurecían con el trabajo diario. Era una vida dura, pero también te brindaba una extraña sensación de paz, un escape de los horrores que habías presenciado. El anonimato te protegía, borrando poco a poco tu antigua identidad. Te llamaban el Ara ahora. Un nombre sencillo, sin pretensiones, que te permitía esconderte a plena vista. El Ara, la tejedora, la cocinera, la mujer que vivía en la pequeña aldea. Ya no eras Teodora, la princesa, la heredera. Habías enterrado, al menos por un tiempo, ese pasado que te perseguía como una sombra. Pero la paz era solo una máscara. El recuerdo de tu humillación, de la traición, de la pérdida, se aferraba a ti con garras de hierro. Dormías con la imagen de aquellos rostros crueles grabada en tu mente, y cada amanecer traía consigo la necesidad de justicia. No era solo venganza por ti misma, era por todas las mujeres que habían sufrido lo mismo, por todas las que seguían sufriendo en silencio. Empezaste a reunir información, a buscar aliados. Hablaste con mercaderes, con peregrinos, con cualquier alma que pudiera haber escuchado rumores sobre tu opresor, sobre aquellos que te habían robado tu vida. Cada pista, por pequeña que fuera, era un rayo de esperanza en la oscuridad, un paso más hacia la verdad que tanto anhelabas descubrir. La búsqueda era ardua, peligrosa. Te enfrentaste a la desconfianza, a la amenaza constante de ser descubierta. Pero la promesa de justicia, de poder finalmente encontrar la paz, te impulsaba hacia adelante. Cada obstáculo superado, cada enemigo vencido, te acercaba a tu objetivo final, la venganza, no como un acto de crueldad, sino como un acto de liberación. Tu corazón latía con fuerza. Recordabas cada rostro, cada traición. El general que te ofreció como trofeo, su sonrisa cruel grabada en tu memoria. Su mirada, llena de avaricia y poder, te perseguía incluso en sueños. ¿Cómo pudiste confiar en él? La respuesta te quemaba la garganta, un sabor amargo de ingenuidad y dolor. Luego estaban los consejeros, esos hombres con sus ropas de seda y sus palabras dulces como miel envenenada. Sus promesas vacías, sus sonrisas hipócritas, se convirtieron en dagas que te atravesaban una y otra vez. Ellos, los que juraron protegerte, te entregaron al enemigo sin dudarlo. Su traición era una herida abierta que no cicatrizaba. Pero no eras una víctima indefensa. La humillación, el dolor, se habían convertido en combustible para tu alma. Ahora, con cada recuerdo, la sed de justicia crecía. No olvidarías. No perdonarías. Con cada respiración, jurabas vengarte de aquellos que te habían robado tu dignidad, tu familia, tu futuro. Su traición sería su perdición. Pero, ¿era posible el perdón? Tú, prisionera, observabas a tus captores. Sus rostros,
antes símbolos de opresión, ahora se veían borrosos, casi irreales. El tiempo, implacable, parecía erosionar la intensidad del odio. Comenzabas a comprender que su crueldad nacía de su propia desesperación, de un mundo en guerra que los había endurecido. Quizás, en sus corazones, también hubiera lugar para el arrepentimiento. La idea del perdón, antes inconcebible, comenzaba a tomar forma en tu mente. No se trataba de olvidar, sino de aceptar. Aceptar que el pasado, aunque doloroso, había contribuido a forjarte. Aceptar que la humillación, la pérdida, eran parte de tu historia, pero no la definían por completo. Tu identidad, tu fuerza interior, no dependía de la opinión de tus enemigos. Con cada amanecer, la amargura se desvanecía un poco más. El perdón, en un principio, solo era un susurro en tu corazón, pero se fue convirtiendo en un eco cada vez más fuerte. El camino hacia la reconciliación era largo y complejo, lleno de obstáculos. Pero tú habías comenzado a recorrerlo, guiada por la promesa de un futuro donde el pasado no te definiría. El perdón, primero para ellos, luego para ti misma. Tú, superviviente, aprendiste a tejer una nueva vida entre las ruinas de tu pasado. No fue fácil, pero tu fuerza interior, forjada en la adversidad, te permitió no solo sobrevivir, sino también influir en el destino de aquellos a tu alrededor. Tu historia, susurrada de boca en boca, se convirtió en un faro de esperanza para otras mujeres, un testimonio de resiliencia en un mundo brutal. Tu influencia se extendió más allá de lo personal. Tu sabiduría, adquirida a través de la experiencia, te convirtió en una consejera influyente, capaz de mediar en disputas y ofrecer soluciones pragmáticas. A pesar de tu pasado, tu voz fue escuchada, tu consejo respetado, incluso por aquellos que un día te habían oprimido. Tu legado se convirtió en leyenda, una historia contada y recontada a través de generaciones. Tú, la princesa vendida, te transformaste en un símbolo de resistencia, una prueba viviente de que incluso en las circunstancias más difíciles, el espíritu humano puede prevalecer. Tu historia inspiró a otras mujeres a luchar por su libertad y su dignidad, a desafiar las convenciones y a forjar su propio camino. Tu nueva vida, tejida entre los escombros del imperio, te mostró la verdadera cara de la guerra. Las consecuencias no solo te habían marcado a ti, sino que habían dejado una profunda cicatriz en todo Bizancio. La economía, antes floreciente, yacía en ruinas. Los mercados, antaño bulliciosos, ahora eran silenciosos testimonios de la devastación. El comercio, la columna vertebral del imperio, estaba paralizado, dejando a la población sumida en la pobreza y el hambre. Las ciudades, otrora joyas arquitectónicas, ahora presentaban un panorama desolador. Edificios derruidos, calles desiertas y un silencio sepulcral se habían adueñado de lo que alguna vez fue el corazón palpitante del imperio. La infraestructura, esencial para la vida cotidiana, estaba destrozada, dificultando la distribución de alimentos y recursos. La gente luchaba por sobrevivir, día a día. El ejército, debilitado por la guerra, ya no podía garantizar la seguridad de las fronteras. Invasiones bárbaras se sucedían, aprovechando la fragilidad del imperio. La defensa, antaño inexpugnable, se había resquebrajado, dejando a las poblaciones expuestas a los saqueos y la violencia. La pérdida de territorio y recursos fue significativa, minando aún más la fuerza del imperio. La pérdida de vidas humanas fue inconmensurable. Millones de personas habían perecido en los campos de batalla o sucumbido a las enfermedades y el hambre, dejando un vacío demográfico que afectó profundamente la capacidad productiva del imperio. La sociedad bizantina, conmocionada por la guerra, se vio obligada a reconstruir su vida desde cero, enfrentándose a una realidad sombría y llena de incertidumbre. Tu nueva realidad, la de una princesa convertida en trofeo de guerra, se entrelazó con el ocaso de Constantinopla. Sentías el peso de la historia derrumbándose a tu alrededor, un imperio milenario agonizando. Las murallas, antaño inexpugnables, ahora parecían susurrar historias de batallas perdidas y glorias pasadas. El esplendor imperial, ese brillo que había cegado a tantos, se desvanecía lentamente, dejando tras de sí un rastro de polvo y cenizas. El lujo y la opulencia que habían definido la vida en la capital bizantina se habían esfumado. Las calles, antes bulliciosas y llenas de vida, ahora estaban desiertas, un reflejo silencioso del declive inexorable. El comercio, la fuerza vital del imperio, se había paralizado, dejando tras de sí un vacío que se sentía en cada rincón de la ciudad.
La grandeza de Constantinopla era solo un eco lejano, un susurro en el viento. Observabas cómo la decadencia se extendía como una enfermedad, consumiendo todo a su paso. La influencia del imperio, que una vez se extendía por vastos territorios, se reducía a un puñado de ciudades dispersas. El poder, el orgullo, la riqueza, todo se disipaba como humo. Era el fin de una era, el ocaso de un imperio que había dominado durante siglos. La caída de Constantinopla era un presagio de un nuevo orden mundial, un cambio de época que te obligaba a cuestionar tu propio destino. Pero, ¿qué dicen los historiadores? Su perspectiva es crucial. Ellos excavan entre los mitos y las leyendas, buscando la verdad detrás de tu cautiverio. Algunos sugieren que tu captura fue una maniobra política, un peón en una partida de ajedrez entre imperios en decadencia. Otros apuntan a la simple crueldad de la guerra, donde las princesas no eran inmunes al sufrimiento. La verdad, probablemente, se encuentra en algún punto intermedio. No es solo una historia de una princesa, es una historia de poder, de la caída de civilizaciones y la brutalidad de la conquista. Las fuentes históricas, a menudo sesgadas según la perspectiva del vencedor, ofrecen piezas de un rompecabezas complejo que los historiadores intentan armar. Hay lagunas, contradicciones, y mucho que permanece en la sombra. Desentrañar la verdad sobre tu destino requiere un análisis cuidadoso de cada detalle. Cada fragmento de información, cada referencia, cada interpretación debe ser evaluada con escepticismo y rigor académico. Los historiadores trabajan con lo que tienen, reconstruyendo un pasado fragmentado para ofrecernos una imagen, aunque imperfecta, de lo que realmente sucedió. Pero la historia que se cuenta, la que ha sobrevivido a través de los siglos, es diferente. Se habla de una princesa de belleza incomparable, raptada por un ejército bárbaro, una doncella de cabello dorado y ojos de zafiro, símbolo de la gloria imperial, convertida en un trofeo de guerra. Es una historia épica, llena de drama y romanticismo, pero ¿cuánto de verdad hay en ella? Las leyendas la pintan como una figura casi mítica, una heroína que resistió con valor la humillación y el sufrimiento. Se tejen historias de escapes audaces, de alianzas secretas y de un amor imposible que floreció en medio de la adversidad. Pero la realidad, como suele ocurrir, es más compleja y menos espectacular. Los historiadores buscan las pruebas, los documentos, los restos arqueológicos que puedan confirmar o desmentir estas narrativas. Tú, Teodora, te conviertes en un personaje central en este juego entre historia y leyenda. Tu historia real, seguramente, fue mucho más prosaica, más humana, menos grandilocuente. Quizás la realidad de tu cautiverio fue dura, incluso cruel, pero carente del romanticismo que la leyenda ha tejido a tu alrededor. La separación entre la ficción y la verdad es difícil de establecer, pero es crucial para comprender tu destino. Pero, ¿qué sabemos realmente de Teodora? La verdad es que las fuentes históricas sobre su vida son escasas y fragmentarias. No tenemos una biografía detallada, ni un diario personal que nos revele sus pensamientos y sentimientos. Lo que sí encontramos son referencias indirectas, menciones breves en crónicas y documentos oficiales de la época, como los anales de los reinos bárbaros que la mencionan, aunque de forma superficial. Estas crónicas, a menudo escritas desde la perspectiva del vencedor, nos ofrecen solo fragmentos de información, a veces contradictorios. Imagínate, un relato podría destacar su belleza y nobleza, mientras otro la describe como un símbolo del poder conquistado. La interpretación de estos textos es crucial, y depende mucho del contexto en el que fueron escritos. Además de las crónicas, existen otros documentos que podrían arrojar algo de luz sobre la vida de Teodora. Podrían ser cartas, decretos reales, o incluso registros de impuestos que mencionen su nombre o su familia. Sin embargo, la mayoría de estos documentos se han perdido con el paso de los siglos, víctimas del tiempo, las guerras o la simple negligencia. Por eso, reconstruir la historia de Teodora es un trabajo de detective, un rompecabezas con piezas faltantes. Tú, como espectador, tienes que ser consciente de las limitaciones de las fuentes y de la naturaleza interpretativa de la historia. No es una historia perfecta, ni completa, pero es lo que tenemos, lo que nos permite acercarnos, aunque sea parcialmente, a la vida de esta princesa olvidada. Pero la escasez de fuentes primarias no significa que no podamos reconstruir, al menos parcialmente, la historia de Teodora. Aquí es donde entran en juego las fuentes secundarias, los historiadores modernos, analizando fragmentos de crónicas, cartas y otros documentos,
Han ofrecido diferentes interpretaciones de su vida. Algunos la ven como una víctima inocente, atrapada en las complejidades de la política bizantina. Otros, en cambio, la presentan como una figura más activa, capaz de manipular su destino. Estas perspectivas divergentes nos muestran cómo la historia puede ser interpretada de múltiples maneras. La falta de información directa nos obliga a trabajar con conjeturas, a llenar los vacíos con deducciones basadas en el contexto histórico y en las interpretaciones de los expertos. Es fascinante ver cómo, a partir de las mismas fuentes fragmentarias, surgen visiones tan diferentes. Algunos historiadores enfatizan su papel como pieza clave en las negociaciones políticas, considerando que su matrimonio fue un acto estratégico más que una simple transacción. Otros, en cambio, se centran en el sufrimiento personal de Teodora, destacando la opresión y la pérdida de su libertad. En definitiva, la verdad sobre Teodora probablemente se encuentra en algún punto intermedio, una mezcla compleja de circunstancias políticas y experiencias humanas. Imagina la vida de una mujer en el Imperio bizantino de aquella época. Aunque la sociedad era patriarcal, las mujeres de la élite tenían un cierto grado de influencia, especialmente en la corte imperial. Podían participar en la vida política a través de sus maridos o familiares masculinos, influyendo en las decisiones y manejando asuntos administrativos. Sin embargo, para la mayoría de las mujeres, la vida era mucho más limitada. Estaban confinadas principalmente al hogar, encargadas de la crianza de los hijos y la gestión del hogar. Su educación dependía de su posición social. Las mujeres de familias adineradas recibían instrucción en artes, música y literatura, mientras que las campesinas tenían una educación mucho más básica. El matrimonio era crucial para la mujer bizantina, determinando su estatus social y económico. Las uniones se arreglaban a menudo por conveniencia política o económica, con poca o ninguna voz para la mujer en la elección de su esposo. El divorcio era posible, pero complejo y estaba sujeto a las leyes y a la posición social de la mujer. A pesar de las restricciones, algunas mujeres lograron trascender las limitaciones de su época. A través de su inteligencia, astucia, o incluso por casualidad, algunas mujeres bizantinas encontraron maneras de influir en eventos históricos, dejando su huella en una sociedad que, en su mayoría, las mantenía al margen. Pero volvamos a Teodora. Imagina su vida, moldeada por las rígidas normas sociales del Imperio bizantino. Aunque las mujeres de la élite tenían cierto poder, su papel estaba estrictamente definido. Su destino, en gran medida, dependía de su familia y su posición social. Teodora, nacida en un entorno privilegiado, sin embargo, se movía en un mundo donde las alianzas políticas y el poder militar dictaban el rumbo de los destinos individuales. Piensa en las limitaciones que enfrentaba una mujer como ella. Su educación, sus oportunidades, sus expectativas estaban limitadas por las convenciones de la época. El matrimonio, a menudo, era un acuerdo estratégico para consolidar alianzas políticas o mejorar la posición social de la familia. Para Teodora, la vida era una negociación constante dentro de un sistema patriarcal. La religión también jugó un papel fundamental en su vida. El cristianismo, con su influencia moral y social, permeaba todos los aspectos de la sociedad bizantina. Las mujeres debían adherirse a ciertas normas de comportamiento y moralidad, lo que limitaba aún más sus opciones. A pesar de todo, Teodora se las ingenió para navegar en este complejo mundo, dejando su propia marca en la historia. Piensa en otras princesas de la historia, ¿verdad? ¿Cuántas han sido piezas en juegos de poder mucho más grandes que ellas? Teodora, con su destino sellado por la guerra, recuerda a tantas otras mujeres reales que fueron utilizadas como herramientas políticas, como fichas en un tablero de ajedrez donde la vida y la muerte se decidían con frialdad. Su historia se cruza con la de tantas otras reinas y princesas que, por su linaje, se vieron obligadas a casarse con hombres que apenas conocían, formando alianzas estratégicas, con su felicidad personal como un sacrificio necesario para la estabilidad del reino. Un destino común a muchas mujeres de su época, y de otras. Recuerda a las princesas que fueron rehenes, utilizadas para asegurar la paz o para sellar tratados, sus vidas en manos de enemigos desconocidos. Teodora, en cierto modo, fue también una rehén, aunque su cautiverio tomó la forma de un matrimonio impuesto, un destino que la alejó de su hogar y la obligó a adaptarse a una nueva y desconocida cultura. Su historia nos recuerda que, a lo largo de la historia, las mujeres de la realeza no siempre tuvieron el control de sus vidas.
Muchas veces, sus decisiones y su destino fueron determinados por las ambiciones de los hombres que las rodeaban. Teodora, con su fuerza silenciosa, nos recuerda a todas esas mujeres que, a pesar de las circunstancias, encontraron la manera de sobrevivir y, quizás, incluso de prosperar. ¿Pero qué queda de Teodora hoy? Su historia, aunque trágica, no se ha perdido en el tiempo. Imagina cómo su vida, marcada por la guerra y la opresión, inspiró a artistas y escritores a lo largo de los siglos. Su imagen, a pesar de la escasez de retratos reales, ha sido recreada innumerables veces en pinturas y esculturas, convirtiéndola en un símbolo perdurable de fuerza femenina en un mundo brutal. Piensa en las novelas históricas que han utilizado su historia como telón de fondo, o en las óperas que han inmortalizado su sufrimiento y su resistencia. Incluso en la poesía, su nombre ha resonado como un eco de una época pasada, recordándonos las complejidades del poder y las injusticias sufridas por las mujeres a lo largo de la historia. Su figura se ha transformado en un arquetipo, un reflejo de las mujeres que luchan contra la adversidad. Su legado trasciende la historia misma, convirtiéndose en un símbolo para el estudio de la mujer en la época medieval, un análisis de cómo las mujeres fueron afectadas por la violencia y el poder. Teodora se convierte así en una figura clave para comprender no solo la historia política del Imperio bizantino, sino también la experiencia femenina en un periodo histórico complejo y poco estudiado. ¿Te das cuenta de la magnitud de su influencia? Así que, ¿cómo se recuerda a Teodora hoy? Su historia, a pesar de los siglos, sigue resonando. No encontrarás grandes monumentos dedicados a ella, no hay celebraciones masivas. Su legado es más sutil, más silencioso, pero no por ello menos importante. Está en los libros de historia, en las investigaciones académicas que buscan desenterrar la verdad sobre su vida y su tiempo. Es una pieza clave para entender la complejidad del Imperio bizantino en su periodo tardío. Piensa en las novelas históricas, en las películas, en las obras de teatro que, inspiradas en su vida, la han traído de vuelta a la vida. Aunque probablemente sean interpretaciones, estas recreaciones nos permiten conectar con su sufrimiento, con su fuerza, con su resiliencia. Cada nueva interpretación, cada nueva obra, la mantiene viva en nuestra memoria colectiva. Su historia nos sirve como un recordatorio de las injusticias del pasado, de cómo la guerra y el poder pueden destruir vidas inocentes. Es una historia que nos interpela, que nos invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en la historia, sobre la importancia de la empatía y la justicia. Y aunque su nombre no esté grabado en piedra en un monumento gigantesco, su historia perdura en los corazones y las mentes de aquellos que la conocen. Pero piensa en Teodora, tú. Imagina su vida, arrancada de su hogar, de su familia, convertida en un símbolo de derrota, un objeto en manos de un conquistador. ¿Qué sentimientos te evoca eso? ¿Rabia? ¿Tristeza? La guerra no son solo batallas y estrategias, es la ruptura de vidas individuales, la pérdida irreparable de inocencia y dignidad. La esclavitud, consecuencia brutal de la guerra, borra la identidad de la persona reducida a mercancía. Teodora, una princesa, fue despojada de su título, de su derecho a la autodeterminación, convertida en un objeto de poder, un trofeo. Piensa en la humillación, en el miedo constante, en la pérdida de toda esperanza. Desde nuestra perspectiva, siglos después, podemos juzgar la moralidad de esos actos. Podemos condenar la crueldad de la guerra y la inhumanidad de la esclavitud. Pero es importante recordar que esas acciones tuvieron consecuencias reales en la vida de personas como Teodora. Su sufrimiento, y el de millones como ella, es un recordatorio constante del costo humano de los conflictos. Piensa en lo frágil que puede ser la vida, lo fácilmente que puede ser arrebatada por la guerra y la ambición. La historia de Teodora nos recuerda que la paz y la justicia no son un derecho garantizado, sino un objetivo constante que debemos perseguir. Su historia es un grito silencioso contra la injusticia, un llamado a la empatía y a la comprensión de las consecuencias de la violencia. En un mundo donde la desigualdad y la opresión siguen existiendo, la historia de Teodora nos sirve como un recordatorio de la importancia de luchar por la justicia social. Su sufrimiento nos impulsa a cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la injusticia y nos desafía a buscar soluciones para un futuro más equitativo. No podemos permitir que la historia se repita. Teodora nos enseña la importancia de la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a la adversidad. A pesar de la brutalidad que sufrió, su espíritu no se quebró.
Su historia es un testimonio de la fortaleza humana, una prueba de que incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza puede perdurar. ¿Qué tan fuerte eres tú? Finalmente, la historia de Teodora nos recuerda la importancia de recordar. No podemos permitir que las atrocidades del pasado se olviden. Debemos aprender de los errores del pasado para construir un futuro mejor. Su historia no es solo la de una mujer, sino la de millones que han sufrido la injusticia a lo largo de la historia. Su sufrimiento debe ser un faro que guíe nuestras acciones en el presente. Así que, ¿qué aprendiste de Teodora? Su vida, arrancada de la inocencia de la corte bizantina, la arrojó a un mundo de violencia y opresión. Imagino que te impactó ver cómo la guerra no solo destruye reinos, sino que destroza vidas individuales, dejando cicatrices invisibles en el alma. Teodora, una princesa, se convirtió en un peón en un juego de poder más grande que ella. Su viaje fue una lucha constante por la supervivencia, una prueba de resiliencia ante la adversidad. Piensa en el coraje que debió tener para enfrentarse a un destino tan cruel, a la incertidumbre y al miedo constante. ¿Te imaginas la fuerza interior necesaria para mantener la esperanza en medio de la desesperación? A pesar de todo, Teodora nos deja un legado. Su historia nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de la paz. Nos enseña que incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza puede persistir. Su vida, aunque trágica, se convierte en un símbolo de resistencia y perseverancia. Sé que te preguntas, ¿era común vender princesas como trofeos de guerra? La verdad es que, aunque no era algo habitual, sí ocurría, especialmente en épocas de inestabilidad política. Teodora no fue un caso aislado, aunque su historia es particularmente trágica por su juventud y la crueldad del destino que le tocó vivir. Piensa en el poder simbólico de tal acto. Someter a la princesa, símbolo de la realeza enemiga, significaba humillar al reino entero. ¿Y qué pasó con su familia? La historia no proporciona detalles precisos sobre el destino inmediato de sus familiares. La guerra era un caos, y muchas familias se separaron o sufrieron terribles pérdidas. Imaginar la angustia de su familia, sin saber de ella, es desgarrador. La falta de información refuerza la idea de la fragilidad de la vida en aquella época. Por último, te preguntarás sobre la exactitud histórica. Como en cualquier relato histórico basado en fuentes limitadas, hay cierta especulación. Las fuentes que tenemos sobre Teodora son fragmentarias, pero suficientes para reconstruir una imagen plausible de su vida, aunque llena de huecos que nuestra imaginación debe llenar con cautela. Recuerda que se trata de una reconstrucción, no de una verdad absoluta. Para profundizar en la vida de Teodora y entender mejor el contexto histórico, te recomiendo el libro Teodora, Empress of Byzantium de John Julius Norwich. Es una biografía fascinante que te sumergirá en la intriga política y la vida cotidiana de la corte bizantina. Norwich describe magistralmente la época, y aunque no se centra exclusivamente en el aspecto de Teodora como trofeo de guerra, te ayudará a comprender las complejidades del imperio bizantino en esa época. Otro recurso excelente es el documental The Fall of the Roman Empire. Aunque no se centra específicamente en Teodora, ofrece una visión general del periodo histórico en el que vivió, mostrando las guerras, las conquistas y las tensiones políticas que hicieron posible su situación. Verás cómo la inestabilidad política y las guerras influían en el destino de las personas, incluso de las princesas. Si prefieres un enfoque más académico, puedes explorar artículos y estudios especializados en historia bizantina. Busca en bases de datos académicas como GSTOR o Project Muse, utilizando términos como Byzantine Princesses War Trophies o Political Marriages. Encontrarás análisis detallados que te proporcionarán una comprensión más profunda del tema. Recuerda que la historia es un rompecabezas, y cada fuente aporta una pieza. Combinando la información de diferentes libros y documentales, junto con investigaciones académicas, podrás construir una imagen más completa y matizada de la vida de Teodora y el contexto en el que se vio envuelta. Anímate a explorar. Y ahora, algo muy importante. Este vídeo no habría sido posible sin la ayuda de muchísima gente. Quiero agradecer especialmente a Ana, por su incansable trabajo de investigación, revisando cada dato con un rigor admirable. Su dedicación ha sido fundamental para asegurar la precisión histórica del relato de Teodora. Gracias a su ojo crítico, hemos podido pulir cada detalle, evitando imprecisiones que podrían haber distorsionado la historia. También quiero agradecer a Miguel, por su increíble talento en la edición de vídeo.
Transformar mis ideas en imágenes tan impactantes ha sido un proceso fascinante, y su paciencia y creatividad han sido claves para lograr el resultado que ves. Su capacidad para crear atmósferas visualmente cautivadoras ha elevado este proyecto a otro nivel. Gracias, Miguel, por tu maestría. Y por supuesto, gracias a ti, por tomarte el tiempo de ver este vídeo. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y compartiendo estas fascinantes historias. Espero que hayas disfrutado del viaje a través de la vida de Teodora tanto como yo he disfrutado creándolo. Sin tu interés, este proyecto no tendría sentido. Y hablando de agradecimientos, tú también has sido fundamental en este proyecto. Gracias por dedicar tu tiempo a ver este vídeo sobre Teodora. Si te ha gustado, recuerda suscribirte para no perderte los próximos capítulos de esta apasionante historia. Además, puedes compartirlo con tus amigos para que ellos también conozcan el destino de esta princesa bizantina. Para mantenerte al día con mis proyectos, puedes seguirme en mis redes sociales. Encuentra los enlaces a mi Instagram, Twitter y Facebook en la descripción del vídeo. Allí comparto contenido adicional, imágenes y adelantos de futuros vídeos. No dudes en contactarme si tienes alguna pregunta o sugerencia. En la descripción también encontrarás información adicional sobre las fuentes que he utilizado para este vídeo, incluyendo enlaces a libros, artículos académicos y páginas web. Recuerda que la historia de Teodora es compleja y fascinante, y esta es solo una interpretación basada en la evidencia histórica disponible. Espero que te haya resultado interesante. Y finalmente, gracias de nuevo por tu apoyo. Sin ti, este proyecto no sería posible. Recuerda que tu opinión es muy importante para mí. Hasta el próximo vídeo. Espero que hayas disfrutado de la historia de Teodora. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué piensas sobre su destino? Déjalo en los comentarios,